Bien, en la entrevista de hoy en Radio Canal Identidad vamos a hablar de política y para eso hemos traído a dos jóvenes analistas políticos y periodistas del portal informativo Jucu. Yo estoy leyendo, siguiendo, están presentes en varios temas del día a día del acontecer. Él es Fernando Young, periodista, y Walter Dávila, periodista, como dije, ambos del portal informativo Jucu. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? A ti, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Saludamos a todos los seguidores de Radio Canal Identidad y estamos acá pues para conversar de toda la coyuntura política. Igualmente, ¿no? Agradecerle también a la oportunidad de poder estar acá y hablar de política, ¿no? Que es lo que ahorita... Es bueno porque ustedes los veo jóvenes, deben ser mucho más jóvenes de yo que yo que estoy hablando, pero es bueno que la gente joven se meta en política y hable, porque son partícipes de lo que está sucediendo actualmente en el país. No, definitivamente, estar en política es el camino para cambiar el país. O sea, uno no puede estar ajeno a la realidad de lo que sucede el día a día. Necesitamos definitivamente que más jóvenes se involucren en el tema político. No que se conviertan en políticos eruditos, pero sí que participen en el transcurso, digamos, de lo que sucede en nuestro país. No se puede cambiar el país desde tu casa, no se puede cambiar el país opinando. Para ambos, ¿qué significa para ustedes un pulpín? Porque a ustedes no lo considero pulpines. Bueno, un pulpín... Para ustedes, para su punto de vista. Para nosotros es un término despectivo. Claro. Por lo menos en mi parte. Bueno, en que en verdad se puede entender eso. Claro, ¿no? y está mal interpretado, mal usado, porque en realidad pues llamarías un pulpín a una persona que hace todo uno que inicia en algo, ¿no? Pero ahora, lamentablemente pues en nuestro país estamos acostumbrados a desmerecer a la gente, o sea... Claro, porque uno cuando habla de la palabra pulpín significa como que el joven que no ha conocido ese momento, esa realidad y habla... Exacto, o sea, sí, alguien que conoce un poco más quiere dársela de sabiondo y te dice, no, cállate pulpín. Y justamente ese término aparece luego de estas marchas que se dan por esta ley la ley de trabajo. Entonces, como bien menciona, no se trata a veces de soslayar de repente lo que el joven pueda pensar. En momentos, por ejemplo, de la marcha que se hace contra el indulto de Alberto Fujimori, tú puedes ver en muchos comentarios en diferentes webs informativas donde dicen y mencionan, ¿no? ¿Qué saben ellos si no han vivido la época de los 90? Pero a veces muchas personas que no vivimos la época de los 90 sí tenemos familiares cercanos, claro, que han vivido esa época. Y que te van contando y van transmitiendo todas esas experiencias. Y te van contando. Y uno, a partir de eso, va investigando, leyendo, informándose y va descubriendo ¿qué es lo que pasó realmente durante esa época? ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Qué pasaba? Que se había guerra de baja intensidad y demás. Y ahí es donde ya tú dejas pues de ser pulpín. Claro. Ahí ya conoces. A ver, ¿y qué pasa en el Perú para ustedes que tenemos presidentes, todos los presidentes después de un gobierno militar, Alan García, Fujimori, Toledo, Ollanta, otra vez Alan, PPK y los posibles aspirantes, todos vinculados a una telaraña que se llama corrupción? O sea, ser presidente en el Perú significa que te van a acusar de corrupto terminando o a la mitad del mandato o empezando tu mandato. Bueno, es lamentable que ya en una etapa democrática y teniendo presidentes democráticos tengamos un presidente que haya sido indultado, ¿no? Por casos donde se le había juzgado por temas también de corrupción, de matanza, un presidente que está está en prisión, que es Ollanta, presidente de Toledo, que está, digamos, con pedido de prisión también preventiva. Tenemos a Alan García, que entra o no entra, como dice el Papa, claro, como dice el Papa. Exacto. Entonces, no sabemos si tiene tanta suerte o la sabe hacer. Y el presidente PPK que realmente parece que no se ha creído hasta ahora que es presidente, ¿no? Y ha mentido al país de forma descarada, negociando el indulto para que él pueda permanecer en su cargo. Entonces yo te quiero preguntar, Walter, cuando se habla del este año que es la reconciliación, PPK, ¿con quién se tiene que reconciliar? Bueno, yo lo he mencionado muchas veces, como le decía Fernando, en realidad PPK miente al decir que es un año de la reconciliación.
Por ejemplo, según un informe de Defensoría del Pueblo del año pasado, el año 2017, aún tenemos más de 100 problemas, conflictos sociales a nivel nacional. Uno de ellos, por ejemplo, el lote 192. No se respetaba la consulta previa en ese lugar. Según el Instituto de Defensa Legal, el gobierno está imponiendo cosas en ese punto, en ese lote petrolero. Y, por ejemplo, allí no podemos hablar de reconciliación. En todo caso, los que se han reconciliado o los que han tratado de reconciliarse ha sido PPK con el partido fujimorista, con una parte de que vendría a ser la facción de Kenji Fujimori para poder tener para poder tener gobernabilidad dentro del Congreso de la República, un Congreso que ya prácticamente lo tenía con la soga del cuello y lo puede seguir teniendo con la soga del cuello. Y no se puede tampoco llamar reconciliación porque no se han reconciliado todas las facciones, partidos o movimientos políticos que existen. Ajá. Igual hay una fricción entre ellos. No se deja. Estamos viviendo realmente una crisis política y ahorita hay una ingobernabilidad total. O sea, el presidente no sabe qué hacer. Ahora, si hablamos de reconciliación, y yo entiendo que de repente PPK ha dicho reconciliación por el tema de lo que pasó en la época de los 90, con el terrorismo y toda la violencia que hubo. Pero no ha habido una intención de ninguno de los gobiernos que han pasado luego del año 2000 y que hayan hecho un trabajo de reconciliación con la gente. Por ejemplo, recién en los cuadernos educativos se va a enseñar lo que pasó en la época del terrorismo. O sea, es básico que la gente sepa y conozca lo que pasó durante esa época para que pueda haber reconciliación. ¿Pero puede haber reconciliación con los terroristas? No. En ese caso tiene que haber reconciliación con los deudos de las víctimas. Con los deudos de las víctimas. Sí. Y sin embargo, el presidente no ha tenido un acercamiento a ellos. Y cuando pasó lo del indulto, recién salió la premier Mecherhaus a decir de que se les va, digamos, a resarcir económicamente. La vida humana no vale, pues claro. Todo lo que ellos quieren y ese trabajo soslayar con lo que quieren pagar. Y ese trabajo que menciona Fernando no se ha hecho en ninguno de los tres gobiernos. En ningún gobierno se ha hecho. En ningún gobierno. Entonces, inclusive el tema, por ejemplo, las personas desaparecidas en época de violencia, no se ha trabajado en ello. Entonces, cuando es más, creo que Yantumala promovió una ley, buscó una manera de que esto se pudiera hacer, pero quedó allí como un saludo a la bandera. Ahora, y eso no es parte de una reconciliación. ¿Cómo podemos hablar de reconciliación? Hace poco tuvimos la oportunidad, nuestra colega Carla Vélez Moro sacó un reportaje sobre el caso Pativilca, claro. Y había una persona, un señor ya de 86 años, que esperaba justicia por su hijo que fue asesinado por más de 20 años. O sea, ¿qué clase de justicia hay en nuestro país? Que las personas tienen que esperar más de 20 años para que se les haga justicia por personas que tenían sueños, tenían aspiraciones, tenían muchos proyectos de vida, como tú, como nosotros, claro. Pues, ¿no? Y totalmente las cortaron, y al fin y al cabo los deudos también terminan siendo víctimas a su vez. Muy interesante esa posición que tienen ustedes. Por ejemplo, hablemos ahora del Congreso de la República, que yo lo veo... Que ahora son Avengers. Que una parte son Avengers, algunos nombres no los conozco porque puede ser X-Men, porque a veces ni hablan esos congresistas. Ese es un tema, ¿no? Conocemos a los mismos de siempre. Pero tenemos un Avenger que hablaba del Alzheimer, otra que hablaba que las mujeres tienen la culpa que los maridos les peguen, creo que la Marisa García, sí. Kenji, que no se sabe si es político o no es político, pero en si Kenji, va a ser presidente o no ser presidente. En Kenji tendrías que sentarlo acá con sus asesores y escuchar lo que hablan sus asesores y lo que hablan, porque es totalmente distinto. Es distinto. O sea, ¿qué esperamos? O sea, no es el Congreso de antes que hablaba mi papá, qué buen Congreso, que habían buenos debates. La demostración que hizo Alberto Borea hace poco en el proceso de vacancia. Por ejemplo, en ese caso de Alberto Borea, yo jamás en mi vida, porque yo me empiezo a empapar de política cuando estuve recién entrando a secundaria, me gustó mucho más, pero jamás en ese tiempo yo he escuchado a una persona hablar en el Congreso de la forma como lo hizo Borea, por ejemplo. Y nadie lo ha hecho. Entonces, yo en el medio donde me muevo a veces, yo jamás he escuchado a alguien hablar así. Mucha gente de más de 40 años me decía que nunca se ha escuchado jamás. Porque uno como joven está acostumbrado al político tradicional, que lanza puyazos por todos lados, se atacan. Por ejemplo, como el tema ahora de Bienvenido Ramírez, ¿no? Lo expulsan de una bancada de Fuerza Popular y comienza a lanzar una serie de improperios, ¿no? Contra ellos, ¿no? Y eso es algo que caracteriza nuestra política, y ¿no? Hace una semana sales de una bancada normal. O de un partido y empiezas a votar pestes contra ese partido, ¿no? El partido que te eligió. Se ha hecho usual ya eso, ya en nuestra política, en nuestro Congreso. Pero, por ejemplo, a PPK
o al gobierno, digamos el gobierno, le conviene que haya esa fracción, que se haya partido. Obviamente que porque sí. Ya no es una mayoría. Bueno, exacto. Tenemos una bancada fujimorista que ya perdió la mayoría, hasta la mayoría simple. Tenemos... Y de repente se pueden ir algunos más. Y se pueden ir algunos más en el camino. Es usual que en las bancadas oficialistas empiecen a retirarse algunos. Por distintas opiniones o diferencias, ¿no? Tenemos la nueva bancada denominada la bancada Alberto Fujimori, que es la de Kenji. Los albertistas, con 9 congresistas que, para mi opinión, están caricaturizando la política peruana al llamar a Benjes, o sea, le están perdiendo el respeto a la investidura, que es ser un padre de la patria. Ser un congresista. ¿No? Kenji Fujimori no es un joven, Kenji Fujimori es un congresista, una persona que ya frisa los 40 años y debería portarse como tal. No puede estar en el Twitter sacando muñequitos, o sea, claro. Estamos, disculpen la palabra, pero estamos idiotizando a la población. Claro, él piensa, estamos dándole un mensaje equívoco de lo que es de la política peruana. Ganar un lado que es los más jóvenes, los que recién van a votar, que se caracteriza por esos tipos de memes, dibujos. Es que por eso empezamos a votar por el mal menor, y por eso desinformamos a la gente, y la gente no sabe votar más que por lo que ven muñequitos, que por propuestas concretas. Son los nuevos tappers, son los nuevos lapiceros, son los nuevos almuerzos, los memes, toda esta época digital, como lo estamos viendo. Qué mal que la política, como tú lo has dicho, se valga comprar un voto con un tupper, ¿verdad? Claro, pero ahora te están comprando con memes, con un escándalo del tema de la pelea entre Keiko Fujimori, y se está aprovechando también el tema allí de manejar información. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, una elección en el 2021? No hablemos de la elección municipal que ahora, porque a otro pedido de indulto, no se sabe qué va a pasar. Pero en el 2021, pues, con estos personajes, Verónica Mendoza, Marco Arana, Kenji, Keiko, no sé, Barnechea, que si llega, no llega, come chicharrón, ahora sí se lo comerá o no se lo comerá. Tiene que comer sí o sí. Tiene que comer porque por eso perdió. O un Julio Guzmán que hasta ahora no consigue firmas, no sé qué hacer, que dice que todos son dinosaurios, pero que estaba en un vientre de alquiler que era todo por el Perú, que no se sabía qué cosa era. O yo veo un Roque Benavides que también quiere salir. O sea, ¿a qué se está jugando en el país? Lo que pasa es que, mira, y vuelvo a tu primera pregunta, en la que tú me decías, ¿por qué tenemos 4 presidentes presos? ¿Por qué no hemos tenido presidentes que se preocupen por el país? ¿No? O gente que ya está preocupada por el país. Y esa misma situación de no preocupación por nuestro país se ve ahora, porque no hay líderes. Sabemos líderes que tienen problemas, líderes, tú lo has dicho, tienen problemas por todos lados. ¿Por qué? Porque esta historia de nuestra realidad viene de hace mucho tiempo atrás. A mí una vez, yo hablaba con un profesor de historia y me comentaba que cuando estábamos nosotros en el proceso de independencia en nuestro país, muchos de los criollos que estábamos acostumbrados, o estaban acostumbrados, mejor dicho, a las joyerías que le entregaba el gobierno español, no querían independencia. No, pues. Y entonces ahí también te das cuenta que ellos eran los que gobernaban esa parte del Perú. Y ellos, de una otra manera, se oponían a la independencia. O sea, primaban sus intereses. Que hay gente que vive de la política. Claro. Sí, y eso se da hasta ahora, pues, ¿no? Yo estimo que nuestro próximo presidente tiene que ser una persona que deslinde totalmente de la corrupción. No puede tener ningún acercamiento, ni siquiera mirarlo así. Tiene que ser un presidente o un candidato que dé propuestas concretas, que ofrezca un país con igualdad de oportunidades para todos, que esa brecha de desigualdad que hay entre las personas que más tienen y que los menos tienen se reduzca. Siempre he dicho de que hay una persona que crece en un barrio menos desfavorecido, en su línea de vida no puede seguir siendo una persona de mal vivir porque nació ahí. Claro. Su curva de vida tiene que elevarse, pero para eso el Estado necesita facilitarle herramientas, no que le resuelva la vida, pero que sí le dé las herramientas para que esa persona pueda aportar a la construcción de su país. Entonces necesitamos candidatos que realmente ofrezcan este tipo de propuestas, que tengan partidos organizados, sobre todo eso, porque si no pasa lo que está pasando ahora con el presidente PPK. Salió el tema de Odebrecht y que lo dejaron solo. No digo que, o sea, que el presidente sea inocente o que lo defienda, pero por algo tú postulas con una plataforma política, ¿no? Sí. Pero sin embargo no todos empezaron a correr.
Y ese es el problema, porque estamos acostumbrados acá en el Perú a tener partidos que nadie los conoce. O sea, hay partidos solamente de inscripción, pero no hay comités, no hay militancia, no hay activación. Entonces necesitamos realmente un partido organizado. Claro, no hay la ideología que le dé el debate público. Que le dé ese soporte al gobierno, porque es cierto, o sea, no es que haya un copamiento del partido que gane, pero ellos están llevando sus propuestas, su ideología, su doctrina para aplicarlo. No puedes entrar al gobierno y ya y empezar a gobernar con otros, y ahí empiezan los negociados. Claro, exactamente. Ahí es el problema. O sea, en realidad ahí empieza la corrupción. Y aparte de ello, no solamente tener partidos políticos, sino también tener los partidos políticos e impulsar que aparezcan líderes. Eso es importante. Eso es importantísimo. No caudillos que sigan. Vemos los mismos rostros de siempre en los partidos tradicionales. Sí. O sea, los mismos congresistas. Tanto es el afán de enquistarse en el poder. Claro. Y yo tengo oportunidad de conocer a algunos chicos jóvenes también, que tienen bastantes cualidades y bastante potencial. Bueno, hay que armar nuestro partido acá nosotros. Vamos a armar nuestro partido. Los llamamos a todos porque la verdad, y no les dan espacio. Sí. Sí, pues. ¿No? Y lo peor es que ellos, algunos ya por disciplina o por ser orgánicos, y a veces también por no tener los recursos, porque lamentablemente hoy en día en política, si no tienes los recursos, pues no te dejan sobresalir. Si no tienes plata o no tienes plata como cancha, no eres... Ese es el problema, porque para hacer campañas tienes que salir con regalos. Es que armar una campaña es muy cara en el Perú y tampoco nos funciona nada. O sea, poner un panel nomás cuánto te cuesta. Exacto, y es caro. Y lamentablemente hay candidatos que invierten pero lo recuperan con el tema de la corrupción. Claro, la gente a veces... se debería de regular más bien el tema de los presupuestos para financiar campañas. Yo sí estaría de acuerdo con esa ley que se está presentando. Muchos, si te das cuenta, muchos candidatos son empresarios y tú sabes cómo piensa un empresario. Un empresario empieza a invertir, claro, y obviamente va a tener que ganar. El país no puede ser una sociedad anónima. Claro, pues, y eso no se puede permitir. Pues. Claro. Pero la mayoría de los candidatos a veces son misios. Pero sí, pero hay un tema de que debemos analizar, que es el tema electoral. O sea, crean unas vallas para inscribir partidos. O sea, si 140.000 firmas era bastante, 500.000 era mucho y ahora 800.000 firmas. 734.000 están bueno, pidiendo. pero tienes que buscar 3 o 4 veces más por el tema de 2 millones tacha, de firmas tienes que entregar. Y para hacer eso es demasiado. Nadie consigue tanta gente en el Perú para escribir. Porque ahorita hay 22 partidos inscritos en el jurado. Claro, pero tendrías que preguntarte de esos partidos cuántos activan realmente. Sí, porque tú ves un FREPAP. Oye, el FREPAP ya no existe. Pero está inscrito, ¿ah? El pescadito ya no está. Y siguen ahí nomás porque en un momento tentan elecciones y se retiran o empiezan a hacer alianzas. O si no, la famosa combi, que es un gente, o esperan ahí solamente para tener un buen candidato y te ofrezco eso. Qué bueno que ustedes tocado ese tema porque lamentablemente no puede ser los partidos funcionar para una sola elección. O sea, no hay una institucionalidad de los partidos donde las jóvenes nos podemos inscribir, decir, oye, qué bacán, yo quiero pertenecer acá y quedarme 40 años. Y tentar un puesto político acá en 20 años con preparación. Así es. Porque los partidos deben ser partidos escuela, deberían formar políticos, ¿no? Y en base a ello también las campañas bajarían bastante en el costo porque habría mucha gente que estaría comprometida bajo una idea y trabajarían bajo esa idea. Pero no hay eso, ¿no? Y al no haber eso, pues bien, se tiene que comprar aquí, comprar allá. Ustedes como el portal informativo Jucu han estado en la marcha última. Hemos estado en la contra el indulto. Tercera, en la cuarta y en la quinta marcha contra el indulto de Alberto Fujimori. ¿Y lamentablemente siempre les apagan la luz? ¿O no? Decían que les apagan la luz en la plaza de armas. ¿Cómo es esto? Bueno, son incidencias que pasan. No queremos decir pues quién ha sido. O sea, esperemos que no sea pues intencional, ¿no? Pero es muy raro que te apaguen la luz en la avenida Grau a estas horas todavía, donde es una zona roja, no es una zona. ¿Cómo ustedes aprecian, cómo es el sentimiento que tienen hacia la gente que participa en estas marchas? Hay gente que está indignada, cansada, que dice ya no aguanto más contra ese tema, ¿no? Claro, lo que pasa es que las marchas de este año inician por un tema del indulto que se le da a Alberto Fujimori, pero también en el desarrollo, por ejemplo, la tercera, cuarta marcha, ya habían lemas como que fuera PPK, ya más que todo la indignación creo que... Tanto de Odebrecht, de corrupción, el indulto de Alberto, la vacancia, creo que ya la gente ha llegado a un punto de ya no soportar más. Ahora, hay un tema también importante, cuando se dio el indulto a Alberto Fujimori a vísperas de la Nochebuena, sí, pues, el 24 de diciembre, fue un regalo para todos, ¿no?
la misma gente salió esa misma noche, o sea, no le importó que era la celebración de Navidad y salieron a la Plaza de San Martín. Hubieron actos pues de desorden público que sucedieron, pero al siguiente día, eso fue una marcha multitudinaria. Claro. ¿No? O sea, estaban por acá, por allá, ¿no? Pero de ahí han ido bajando. Y justo es algo que conversábamos con Walter, porque estás hablando de un tema que involucra netamente corrupción. Sí. Y las marchas son la expresión del pueblo para alzar su voz de protesta. Y aparte de una protesta contra algo que se ha hecho bajo la mesa. Cuando el gobierno no te escucha. Entonces no es posible que vayan bajando, pero sin embargo tenemos una marcha de una menos que es social, que es multitudinaria, pero con el tema de la corrupción vamos bajando. Entonces la gente ya empezó a conformarse con estos temas o sea, es corrupción, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada porque el gobierno ya decidió. Claro, además, en nuestras transmisiones tenemos comentarios, pero ya para qué lo cubren, el gobierno ya decidió, ya no hay vuelta atrás, ya Fujimori está libre, o sea, ya no va a pasar nada. Justamente ahí está el error de todo, quedarnos callados, ¿no? O sea, no mantener la lucha ante algo que es justo, ¿no? En realidad, y quizás también lo conversamos con Fernando también otro día, quizás de repente cambiar el mensaje. Porque en realidad, como bien te mencionaba, el indulto, Odebrecht, todo esto engloba corrupción. Sí. Y nosotros como sociedad tenemos que salir contra la corrupción, salir contra los políticos tradicionales y decir, oye, ¿sabes qué? Pórtate bien, pues. No te vamos a elegir de nuevo, no te vamos a querer de nuevo, y al menos el tiempo que te queda, pórtate bonito, porque vamos a salir a las calles. ¿Cuánto tiempo está, por ejemplo, digámoslo, ojalá que no se moleste, un Mulder en el Congreso? ¿Cuánto tiempo está un del Castillo o del Castillo? Y eso es lo que a lo que debemos apuntar en el 2021. O sea, ya no pueden haber los famosos taitas o patriarcas en el Congreso. La columnista León, de que se puede retirar del Congreso, pero ya tiene, creo que la vitalicia, la pensión vitalicia. Tiene cuatro congresos encima. Increíble. Eso es lo que tenemos que apuntar como jóvenes, en realidad como población, a renovar nuestro Congreso, a darle oportunidad y espacios a personas que tengan también las cualidades, los potenciales, que elijan bien, ¿no? Pues. Que elijan bien, que se informen en base a propuestas. Claro, todo está en base a informarse en realidad. Tienen que leer, tienen que estar atentos. O sea, quizás de repente dentro de su familia, de repente algunos no conversarán de política, pero quizás de repente de una otra manera con los amigos conversarlo, ¿no? Hay que abrir el debate. Sin embargo, está en la elección de los ciudadanos, pero también es responsabilidad de los partidos políticos colocar las personas idóneas al Congreso. Claro. Y ver las hojas de vida y que no mientan las hojas de vida. Sería genial que a los congresistas les pidan un plan de gobierno y poder fiscalizar o qué proyectos tienen. Pero los copian, pues. ¿Cuántos plagiadores? No, pero al fin y al cabo te das cuenta, oye, cumplió con sus propuestas, y si no cumplió, pues ya no hay que votar por él. Ya habría que ser necio para seguir votando por ustedes que están en el portal del Jucu y yo que estamos acá en la entrevista hoy en Radio Canal Identidad, hay que buscar, con una lupa, quiénes podrían ser esos candidatos que tú dices que no están inmersos en corrupción, que empiezan en un país que se puede cambiar. Y hay que hacerlo, nosotros hay que decirlo. Y decir quiénes lo están haciendo muy mal. Yo conozco, como ustedes, muchos jóvenes que tienen portales y cosas que están trabajando, pero lamentablemente a veces no tienen la difusión, la gente los bloquea. Pero lean las redes, lean los Twitter, lean los Facebook, van a aparecer gente como Fernando o como Walter, que tiene un portal informativo, que informan lo que ellos precisan y lo que ellos creen que es correcto. Y eso es bueno. Chicos, muchas gracias por estar acá. No, te agradecemos a ti la oportunidad. Y porque hay varios temas que... ahorita es un tema general. Te invitamos a ti a que participes en nuestro programa Sin Filtro para seguir con la conversación, porque está muy interesante y hay muchísimos temas de que hablar. Hay muchos temas. Y para recalcar... El tema de la CID también, el tema de terrorismo. Y hay algo que recalcar. O sea, nosotros como medio de comunicación, como periodistas, estamos en la responsabilidad, como tú dices, de informar a la población y que sepa cosas que qué es lo que está pasando. De interés, o sea, de interés público, ¿no? Exactamente. Muy bien, también muchas gracias. Y bueno, sí, como dice Fernando, invitados para Sin Filtro. ¿Y cómo entramos a Jucu? A ver, dile a la gente. Pueden entrar a través de nuestra página web www.jucu.p, o nos pueden encontrar en Facebook en jucu.p, o en Twitter y en Instagram, de igual forma como jucu.p. H-U-K-U. Así es. Ajá. Jucu.com. Ok, han sido Fernando Young y Walter Dávila del Poder Informativo Jucu. Ya venimos con más entrevistas.